Hola chicos, bienvenidos. Para los que no me conocen, me llaman Carpi y en mi canal subo videitos de HTML, CSS, JavaScript y hoy estamos en la clase número 3. ¿Número 3? Número 3 de React. Habrán visto que tengo cámara nueva. Díganme qué les parece, si les parece un poco mejor que la otra. Por ahí el ángulo también es un poco diferente. Porque estoy equipándome de a poquito con algunas cositas, entonces quiero saber qué les parece también. Y bueno, estamos con la clase número 3 de React. Hoy vamos a aprender más sobre los componentes, más en profundidad, las props también, que seguramente habrán escuchado por ahí. Así que bueno, vamos a arrancar directamente con el video. Como siempre les digo, si me dejan un comentario, un like y se suscriben al canal, me ayudan mucho a seguir creando contenido, a seguir creciendo y a seguir teniendo un canal todavía con más audiencia. Nada más, arranquemos entonces con la clase de hoy. Bien chicos, bien, vamos entonces a arrancar con esto de los componentes. Ya estoy grabando pantalla, así que arranquemos. Esto es lo que teníamos en la clase anterior. Teníamos este componente que creamos para mostrar el nombre. Vamos a eliminar un poco todo esto que hicimos. Vamos a dejar el return vacío. Y lo primero que tenemos que saber es que, bueno, vamos a retornar un div para que esto no nos quede vacío. Lo primero que tenemos que saber es que nuestra función app es nuestro primer componente, es el primer componente con el que estamos trabajando. Y vamos a crear algunos nuevos hoy para entender cómo funcionan. Ya vimos que si queremos mostrar nosotros elementos, vamos primero que nada a abrir la aplicación. Vamos a darle a npm start para iniciar la aplicación y poder verla en el navegador. Vamos a esperar un cachito que se construya y ya arrancamos. También de paso les digo, díganme qué les parece la pantallita acá abajo con la camarita. No sé si les parece una buena idea o no. Me gustaría saber su opinión, así que nada, si les parece comentarme sobre eso. También, nada, si les parece útil que esté abajo, les sirve de algo que esté yo mirando la cámara cada tanto y diciendo las cosas y no solamente la pantalla, coméntenmelo así sé sobre eso y sé si les copa la idea o prefieren que no esté directamente. Eso también me viene bien para que me lo digan. Bien, componentes. Tema importantísimo en React, lo vamos a usar permanentemente. Y vimos que los podemos crear con constantes, como vimos la clase pasada, con funciones, en realidad componentes funcionales. Hacemos un const mi componente, lo igualamos a una función flecha y dentro ponemos lo que queremos retornar, return, y podemos retornar una pieza de UI. Por ejemplo, vamos a retornar un div que tenga dentro un h1 que diga Carpi, o vamos a poner nombre Carpi. De hecho, al componente lo vamos a llamar usuario. Vamos a llamarlo así. Va a tener un párrafo que tenga edad 27 y vamos a tener un párrafo también que tenga nacionalidad argentina. Bien, sabemos que esto nosotros lo podemos visualizar directamente en nuestra aplicación, exportarlo a la aplicación y usarlo para verlo en la página, en el sitio directamente en el navegador, usando el componente como si fuese usuario, ahí está, como si fuese un elemento HTML. Lo tenemos que auto cerrar, eso es obligatorio. Ya vamos a ver que hay otros que necesitamos cerrarlos con la etiqueta de cierre. En este caso, como es un componente que va a mostrar un pedacito de UI, un pedacito de estructura de código o un pedacito de diseño de la página, no hace falta que tenga una etiqueta de cierre. Vamos a guardar y vamos a ir a la aplicación y vemos que se muestra correctamente, es lo que estamos esperando, que se muestre eso que nosotros guardamos. Y así es como creamos un componente. Pero, por lo general, cuando usamos React, queremos estar un poquito más organizados en cuanto a estos temas y lo que hacemos es crear carpetas y guardar componentes dentro de diferentes archivos. Por ejemplo, vamos a crear acá dentro de source, dentro de src, la carpeta componentes o components. Components es lo que se suele usar como convención por ahí, pero puede tener cualquier nombre realmente. Y le vamos a crear dentro del archivo entonces usuario.js. Puede ser .js o puede ser .jsx, de cualquier forma va a funcionar. Y lo que vamos a hacer es llevarnos esta función a acá adentro. Vamos a borrar todo esto. Vamos a borrar el usuario de acá por ahora porque si no nos va a tirar errores. Y vamos a llevarnos esto acá. Lo importante a tener en cuenta es que esta función, para poder usarla en otros archivos, tenemos que exportarla. Son módulos de JavaScript que necesitamos importar desde otro archivo. Nosotros la vamos a importar dentro del archivo de app. Vamos a dividir esto en dos pantallas. A ver si lo puedo dividir así. Ahí está.
Nosotros vamos a importar este componente de usuario dentro de la aplicación, dentro del componente principal que tenemos que es app.js. Recuerden, los componentes, como dato extra acá que ponemos entre paréntesis, deben arrancar con mayúsculas. Se usa camel case por lo general, pero la primera letra debe ser mayúscula. Y lo que solemos hacer es que el archivo donde tenemos ese componente guardado, ponerle el mismo nombre de su componente que contiene. ¿Y cómo hacemos para exportarlo? Le ponemos por delante export. Exportamos así nuestra función de usuario, nuestro componente de usuario. Vamos a poner un poquito más abajo, así se ve un poco más espaciado. ¿Cómo podemos hacer entonces para usar esta función que exportamos dentro de nuestra app? Tenemos que venir a la app y importar ese usuario que nosotros estamos exportando para poder usarlo dentro de esta app. Siempre como trabajamos así con módulos, podemos estar importando y exportando muchas cosas. Los componentes siempre los vamos a exportar. Se puede hacer así como export const usuario o simplemente hacer un export abajo, export default y poner el nombre de la función. Se puede hacer de las dos formas, lo vamos a hacer directamente siempre en cada componente, export const usuario, así tal cual, y vamos a importarlo. Para importarlo no hace falta solamente poner el nombre del archivo, sino hay que declarar qué es lo que estamos importando. Vamos a abrir llaves para declarar cuáles son las cosas que vamos a importar a este archivo. Vamos a ver que hay veces que vamos a importar más cosas, por eso se declara como un objeto. En este caso vamos a importar solamente usuario, que es este componente que queremos importar. Si tuviésemos más cosas que exportamos aquí, podemos declararlas con coma, como si fuese un objeto, varias cosas que queremos importar de este archivo. Ya lo vamos a ver más adelante igualmente. Y vamos a poner from y ahora sí la ruta relativa de ese archivo. Vamos a poner punto barra components barra usuario, ponemos punto y coma y ya tenemos importado el usuario. Acá solamente nos avisa que usuario lo definimos pero nunca lo usamos, pero tenemos usuario disponible acá y podemos usarlo acá mismo, usuario. Lo cerramos, guardamos y vamos al navegador y vamos a ver que se sigue mostrando perfectamente. Creamos un componente en un archivo externo, lo estamos usando dentro de nuestra app y lo estamos mostrando. Bien, ahora, otro tema importante. No hace falta escribir toda esta ruta. Si nosotros venimos, la borramos, voy a borrar esa ruta y voy a borrar el usuario de acá. Si yo intento usar usuario acá mismo, le hago clic a esta sugerencia del Visual Studio Code y fíjense que automáticamente me lo importa. Entonces está bueno, le hacemos clic y automáticamente lo importa. Después tenemos que terminar de escribir la pieza ahí de UI. Pero está bueno, no hace falta que recordemos cómo es esta sintaxis exactamente. Igualmente recomiendo que la recuerden, es bastante simple y les va a servir porque después vamos a usar cosas que tenemos que importar y no se van a generar automáticamente, pero sepan que los componentes al usarlos automáticamente se importan, se agrega la línea de import arriba. Si tuviésemos otro componente, ahora lo vamos a ver, vamos a probar con otro. Em, bien, y lo vamos a practicar. Pero bien, hay un tema con los componentes. Vamos a agregarle acá abajo a este componente simplemente un HR para que tengamos un separador. HR, también hay que cerrar los elementos HTML que no tienen etiqueta de cierre. Solamente le agregamos una línea de abajo para ver que podemos usar varias veces este mismo componente. Vamos a ver que lo estamos usando varias veces. Vamos a simplificarlo un poco, vamos a dejar solamente Carpi 27 y Argentina, así después lo volvemos a hacer un poquito más complejo, pero vamos a ver que estamos renderizando esa información varias veces. Y acá está el tema con los componentes. Son interesantes no solamente porque podemos importarlos y exportarlos, sino que funcionan como piezas de nuestro sitio, como bloques de nuestro sitio, partes que vamos a ir creando por separado, modularizando nuestro sitio web en diferentes pequeñas partes, como si fueran ladrillitos Lego que vamos apilando y las vamos usando donde queremos. De hecho, es muy común tener componentes dentro de otros que vamos incluyendo. El problema es que nosotros por ahí queremos mostrar una lista de usuarios con cierta información. Y lo que estamos haciendo acá es mostrar siempre exactamente el mismo usuario. Y nosotros queremos que esa información sea dinámica. Y eso lo podemos hacer con algo que se llama props o propiedades de los componentes que funcionan como parámetros de alguna forma de JavaScript. Y los vamos a pasar dentro de nuestro componente. Bien, los componentes, así como si recuerdan en la parte de que vimos eventos de JavaScript, voy a dejar una tarjetita por las dudas de la clase aquella de eventos. Recuerdan que los eventos reciben un parámetro que es el parámetro event o e, o el nombre que queramos, digamos, pero siempre reciben un parámetro que podemos usar o no, que podemos llamar o no para usarlo de alguna manera, pero siempre lo reciben y tiene información sobre ese evento. Así como funcionan ese tema de los eventos, también funcionan los componentes. Reciben siempre un parámetro, le llamamos props, pero podemos ponerle realmente cualquier nombre en este lugar
y reciben propiedades que nosotros le podemos pasar desde donde lo llamamos. Siempre pasamos propiedades desde donde lo llamamos hacia el componente mismo, de donde es llamado. Siempre de padre a hijo, siempre de el superior al inferior. No podemos pasar propiedades de hijo a padre. Pero bien, entonces eso nos va a traer ventaja porque nos va a hacer que, nos va a permitir que los componentes sean dinámicos, que sean reutilizables con cierta otra información y que no siempre incluyan exactamente lo mismo como nos está pasando ahora. ¿Y las props cómo las pasamos? Vamos a hacer uno solo por ahora. Las props la pasamos directamente en este elemento con una sintaxis exactamente igual a cómo usamos los atributos de HTML. Vamos a poner, por ejemplo, nombre, le vamos a poner Carpi, vamos a ponerle edad, vamos a ponerle 27 y vamos a poner también la nacionalidad. Voy a cerrar este menú de la izquierda porque no lo estamos usando. Nacionalidad, vamos a ponerle Argentina. Bien, tengan en cuenta que acá le estoy pasando todo como string. Acá le estoy pasando strings con esa información. Si quiero pasar el 27 en formato número, lo puedo hacer usando llaves. Si quiero pasar cualquier cosa de JavaScript, sea un objeto, si quiero pasar un objeto acá, debería abrir estas llaves y abrir las llaves del objeto que quiero pasarle. Si quiero pasar un array, debería hacerlo con los corchetes de arrays y así sucesivamente. Si lo quiero pasar como número, lo paso así, como número, siempre con llaves, sin las comillas. Si pongo comillas, estoy diciendo que va a ser una string y lo estoy pasando como cadena de texto. Bien, yo guardo esto. En principio no va a pasar absolutamente nada. Yo le estoy pasando acá las props, pero no está pasando nada. Vamos a ver qué pasa. Recordemos que esto es una función. Podemos hacer un console.log de esto. Si hacemos un console.log de props, podemos hacer un console.log de las propiedades que estamos recibiendo. Vamos a ir al navegador y a abrir la consola. La voy a poner al costadito. Y fíjense que nos va a devolver dos cosas. Siempre nos va a devolver doble. Esto, la razón de por qué siempre nos devuelve doble React, ya la vamos a ver más adelante. Todavía no se preocupen, siempre les va a aparecer los console.log dobles. Y si abro este objeto, fíjense que me devuelve todo lo que nosotros acabamos de indicar. Es decir, las propiedades las estamos pasando desde la app donde llamamos al componente hacia donde lo recibimos y las podemos usar para lo que queramos. Entonces, es un objeto que contiene todas las propiedades que nosotros le pasemos. Si nosotros le pasamos una sola propiedad, vamos a pasarlo solamente nombre, vamos a ver que nos devuelve un objeto también con nombre de Carpi. Siempre va a ser un objeto e incluso si no le pasamos ninguna prop, lo podemos recibir. Es eso que recibimos como objeto, como parámetro, que son las propiedades de los componentes en React. Siempre recibimos un objeto. Por más que no pasemos props, acá lo vamos a recibir vacío, fíjense. Esto sigue así porque la página no se recarga. Pero esto es lo que nos revolvió ahora, ¿no? Un objeto vacío. Entonces las props las vamos a pasar desde acá hacia donde lo estemos creando el objeto. Y como vemos, acá lo podemos usar, lo cual es muy útil. Si nosotros hacemos otro usuario que se llame María y tiene edad 34 y nacionalidad uruguaya, guardamos, vamos al navegador y vamos a ver que, vamos a actualizar, vamos a ver que nos devuelve el objeto de Carpi y después nos devuelve el objeto de María con sus datos. Como esto es un objeto, no importa el orden en que pasemos estas propiedades, da exactamente igual. Fíjense que es un objeto y el orden lo define el orden alfabético acá en el navegador. Es un objeto y no importa el orden en que pongamos las props. Lo importante entonces es que las podemos utilizar. Es un objeto, entonces por ejemplo, si yo acá en lugar de llamar a console.log de las props, hago un console.log de props.nombre, porque esta es una de las propiedades, se pone como propiedad y como valor cada uno de los atributos que estamos asignando acá. Hacemos props.nombre, vamos a actualizar y nos va a devolver, no lo guardé esto, ahora sí, nos va a devolver Carpi y María. Muy interesante, tenemos esa información y la podemos usar desde el componente mismo. Ahora sí, vamos a borrar este console.log y lo que vamos a hacer es reemplazar esto por información dinámica que traemos desde las props. En el nombre le vamos a poner siempre con llaves, cuando vamos a usar JavaScript dentro de JSX usamos las llaves. Vamos a poner props.nombre. Dentro de la edad vamos a poner props.edad y dentro de la nacionalidad vamos a poner props.nacionalidad. Guardamos. Ahora sí, fíjense qué interesante, vamos al navegador y tenemos el mismo componente renderizado dos veces pero con información diferente que lo estamos asignando dinámicamente desde la aplicación, desde donde sea que usemos el componente. No hace falta que sea en la app. Si usásemos este componente usuario dentro de otro, ahí es donde pondríamos nosotros las props. Y bien, está muy interesante y las podemos usar. De hecho, si acá ponemos, por ejemplo, nombre dos puntos, ponemos edad
dos puntos y ponemos nacionalidad, dos puntos, guardamos, vamos al navegador y vemos que nos aparece esa información. Y lo que cargamos acá entonces está de forma dinámica, pero si lo inspeccionamos es parte del mismo H1, nombre Carpi, edad 27 y no se pone con ningún formato raro, es simplemente le ponemos dos puntos y le indicamos eso que queremos nosotros recibir de las props. Hay un tema importante también con esto, que si nosotros no le pasamos cierta propiedad, por ejemplo, no le pasamos nacionalidad a María, lo único que va a pasar es que va a quedar vacío. El lugar para que eso se renderice está, debería ponerse después de nacionalidad, pero va a quedar vacío. Esto es porque no tiene, el objeto no tiene eso. Si de hecho volvemos a hacer el console.log de props.nacionalidad, nos va a devolver primero por Carpi Argentina y después por María una cosa más. Lo vamos a ver ahora. Consola nos devuelve Argentina por Carpi y undefined por María porque no le pusimos nada. Y JSX cuando recibe algo undefined simplemente no lo muestra. No nos genera ningún error, simplemente queda vacío. Bien, vamos a... Ahí está. Más adelante vamos a ver cómo renderizar contenido con condicionales y sin tener estos errores de que queden cosas vacías, porque podríamos preguntar si hay nacionalidad en las props, mostrarla ahí, si no, no. Eso lo vamos a ver la clase que viene. Pero hay un tema importante con las props. Nosotros sabemos que las props son un objeto, por lo tanto podemos desestructurarlo. Esto hablé de esta desestructuración de objetos, espero que la conozcan y si no, lo pueden ver en el videíto que hice de lo importante de JavaScript antes de aprender React. Lo voy a dejar en una tarjetita. ¿Y cómo se desestructura un objeto? Ponemos const, abrimos lo que queremos extraer. Nosotros sabemos que tenemos nombre, edad, nacionalidad como, digamos, propiedades de este objeto y lo igualamos simplemente a props. Y ahora podemos usar simplemente estos valores. Lo que estamos haciendo acá, fíjense si hago un console, uy, perdón, un console.log de nombre y lo guardo. Y claro, ahora no me deja. Sí, no pasa nada, igual no me va a tirar errores. Simplemente me avisa que estoy definiendo cosas y no usándolas. No pasa nada. Vamos a la consola y vemos que tenemos Carpi y María. Es decir, los nombres que nosotros les asignamos, pero en una variable con el nombre nombre, o con el nombre edad, o con el nombre nacionalidad. Y es un poco más cómodo porque no hace falta poner props.cosas, sino simplemente poner nombre, poner edad y poner nacionalidad. Estamos desestructurando el objeto props, extrayendo estas propiedades que tiene, que tienen que llamarse así. Exactamente lo que desestructuramos acá es lo que nosotros le asignamos como propiedades en donde lo usamos. Y es un poco más cómodo de leer, no se lee la palabra props todo el tiempo. Y de hecho, como nosotros sabemos que acá recibimos un objeto, hay una forma más de resumir todo esto y es algo que se suele hacer mucho y que por ahí lo ven en mucha documentación o en ejemplos que pueden ver en internet, es que simplemente ponemos la desestructuración acá adentro. No hace falta poner la palabra props. Tenemos nombre, edad, nacionalidad dentro de un objeto. Fíjense que lo ponemos con llaves, porque sabemos que lo que estamos recibiendo es un objeto, siempre props es un objeto. Y lo que tenemos adentro son las propiedades, lo estamos desestructurando directamente acá como parámetro de nuestra función. Si guardamos, vamos a ver que todo sigue funcionando perfectamente y podemos usarlo sin la palabra props dentro de este lugar. Bien, vamos a crear otro ejemplo más, solamente para que nos quede claro cómo funciona todo esto. Tenemos uno de usuario, vamos a crear simplemente un componente, perdón, un componente de lo que sea, una card, card.js. Lo que tenemos que hacer es siempre export const card, igual lo igualamos a una función flecha y le decimos acá que retorne cierto elemento de nuestro HTML que queremos generar. Puede ser un div. Fíjense que es importante este tema, no les avisé antes. Los componentes pueden retornar solamente un elemento. Fíjense que retorna solamente un div. No puedo acá crear otro div para que retorne. Esto no nos va a dejar hacer. Fíjense que ya me marca error enseguida. Sí que podemos retornar varios elementos si están dentro de uno contenedor, pero siempre tiene que haber un elemento principal que se retorna. No podemos retornar eh, varios elementos juntos, varios divs uno bajo el otro. Y por lo general también cuando tenemos un return de varias líneas, ponemos paréntesis alrededor. Es una buena práctica y les recomiendo que también lo hagan así. Cuando retornemos varias líneas de UI, que lo usemos con paréntesis al return. El resultado va a ser exactamente el mismo, no va a pasar nada, pero por buenas prácticas
Les recomiendo que lo hagan así también. Voy a acomodar un poquito esto ahí. Y bien, vamos a crear nuestro componente card. Va a ser una cartita muy simple, pero también para mostrarles un poquito cómo usar el CSS dentro de React. Y vamos a retornar de nuevo, vamos a abrir paréntesis y acá adentro vamos a tener un div y vamos a ponerle la class. Y recuerden, en React no usamos la palabra class, sino la palabra class name. Y le vamos a poner card y dentro vamos a tener simplemente un título que sea un h1 que diga título esto, o vamos a ponerle, bueno, por ahora esto es un título y vamos a ponerle un párrafo que sea un lorem. Vamos a poner un lorem, no sé si funciona lorem acá, no funciona. Lorem, no, no va a funcionar. Vamos a ponerle, esto es una descripción, simplemente una cartita pequeña. Y bien, ¿cómo hacemos para usar esta card dentro de nuestra app? Recordemos, tenemos que usarla simplemente y ya se nos va automáticamente a importar. Vamos a poner card. Ahí se nos importó y la cerramos. Ya tenemos nuestra card para usarla, de hecho ya estamos usándola acá. ¿Y cómo hacemos si queremos usar CSS en React? Hay muchísimas formas de usar CSS en React. Las que yo voy a explicar son por ahí las que yo con las que más me siento cómodo. Lo más común por ahí sería usar esta app.css, borrar estas cosas que vinieron por defecto y usarlo para lo que queramos. Por ejemplo, llamar a card y decirle que tenga un background color black. Y si esta app.css que tenemos acá, nosotros la importamos en nuestra app JS, esto tiene que estar importado acá. Como está en la app JS, que es el componente de mayor nivel, el más padre de todos los demás componentes, siempre va a estar disponible para todos los inferiores. De hecho, vamos a ver que la card se puso con fondo negro. Pero una forma muy común de usar CSS también en React, de hecho este archivo app por ahora lo voy a borrar porque no lo vamos a usar. Una forma muy común de usar CSS en React es tener los componentes separados en carpetas que tengan su archivo JS y su archivo CSS. Por ejemplo, en componentes voy a tener una carpeta para card y una carpeta para usuario. En componentes, una carpeta para usuario. Usuario lo voy a mover a la carpeta de usuario. Esto hace un ruido increíble. Y vamos a ponerle actualizar las importaciones para usuario. Esto es importante porque en app lo estamos llamando. Si le ponemos siempre, se nos va a completar de nuevo esto. Se nos va a actualizar la importación y se va a cambiar automáticamente, digamos. Se va a arreglar esta ruta que teníamos acá. Y vamos a mover card. Vamos a ponerle no volver a hacer esta pregunta porque hace mucho ruido. Y también se corrigió la importación de card. Bien, genial. Usuario, card. Tenemos cada uno en una carpeta. Acá podemos crear, por ejemplo, un card.css y dentro de card.js lo importamos. Vamos a darle un import de simplemente card.css. Vamos a ver si funciona. Ah, hay algo que hice mal. Components usuario en mi app src. Vamos a ver qué hice mal, porque algo parece que está tirando error y no estoy seguro exactamente qué es. Seguramente sea que tengo que guardar esto. App.css no existe más, así que ahora sí lo borramos y ahora sí tenemos todo funcionando. Bien, tenemos el import de card CSS acá y vamos a poner card background color black. Guardamos, vamos al navegador y vemos que está en black. Fíjense que sigue funcionando, vamos a ponerle pink y está funcionando perfectamente. Importamos el archivo CSS dentro de la card. Si hacemos un archivo CSS para usuario, lo hacemos acá dentro de usuario. Y si queremos usar SAS, podemos crear nuestros archivos SCSS dentro de cada carpeta y hacer un archivo general en SRC directamente para tener todos ahí importados. Eso cada uno lo maneja como quiere. Hay muchísimas formas de usar CSS en React y realmente cada desarrollador o cada proyecto en grupo se define cierta mecánica para trabajar esto y cualquiera de todas es válida. Les quería mostrar un poquito eso, cuál es la forma correcta o una de las formas correctas de usar CSS en React y mostrarles entonces el uso de los componentes con propiedades que va a ser muy útil en el futuro. Espero chicos que les haya gustado, que les haya servido el videito. En la clase que viene vamos a ver todavía más en profundidad algunas cositas de los componentes. Cualquier cosa, como siempre, en los comentarios, me dejan un like también, me sirve mucho, se suscriben al canal, porfa, que también me sirve un montón. Les dejo un abrazo y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.